para opinar. Bienvenidos para opinar. Vamos a analizar, nuestros especialistas, nuestros analistas, algunos de los temas importantes de coyuntura aquí en México y desde luego temas importantes. Estamos a 12 días, solamente a 12 días del regreso a clases. Y la pregunta ¿es oportuno regresar? ¿Este es el mejor momento? ¿Ya no aguantan más los jóvenes y los estudiantes en sus casas? Sí, y esto desde luego tiene muchísimas lecturas y es por eso que a 12 días vamos directamente con nuestros analistas para ver qué opinan, qué piensan si estamos en el mejor momento para el regreso a clases. Juan María Naveja, Jorge Rocha, Jonathan Lomelí, les saludo, ¿cómo están? Muy buenas tardes y desde luego vamos a hablar de estos temas. Si quieres empezamos contigo, Juan María Naveja, el tema regreso oportuno. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes, Jonathan, Jorge, ¿qué tal? Qué gusto saludarles a la audiencia de Mega Noticias. Mira, Raúl, yo creo que no he escuchado yo a nadie, pero de verdad a nadie, que diga que los niños y jóvenes deben permanecer en sus casas. Todos coincidimos en que debe regresarse a la escuela de manera presencial. Sin embargo, no es el mejor momento. También tenemos que aceptar que cuando vivimos una tercera ola y que estamos en el pico y que justo para el 30 de agosto se cree que va a llegar a la parte más alta, ya hay voces que te dicen, espérate unos días más. Casos como los que ha ocurrido, por ejemplo, con la UNAM, con la misma Universidad de Guadalajara, en que dicen, ya para el 15 de septiembre se hace una valoración de cuáles son las circunstancias. Hay que reconocer que no es el mejor momento, por lo que toca única y exclusivamente a esto que estamos viviendo con la variante Delta del COVID-19. Además de todo eso, también tenemos que aceptar que tenemos 233,000 escuelas y que no sabemos en qué condiciones se encuentran, Raúl. Hay una muy buena cantidad de planteles que no tienen ni agua, y no veamos las de zonas metropolitanas, las de ciudades, no, las de pueblos pequeños en donde no hay capacidad. Y yo creo que esa es la otra parte que tenemos que valorar y que no se puede dar por un decreto desde Palacio Nacional como una decisión voluntarista. Es un tema, como podemos ver, de múltiples aristas, Raúl. Tiene muchas aristas, como tú bien lo dices, ¿no? Porque a veces pareciera que el regreso es llueve, truene o relampaguee, como dijo el presidente, pero luego dice, bueno, es que es voluntario, sí, la carta que ahorita vamos a hablar del tema, de esta responsiva, que de alguna forma se anuncia en la misma mañanera y dos días después, lo desconoce el presidente. En fin, hay temas que comentar. Pero a ver, Jorge, tú que estás especialmente en el sector educativo, sí, que es el momento, cómo regresar con seguridad, con protocolos y que esto no se convierta en una bomba para la salud de las familias. Hola, muy buenas tardes nuevamente a todos. A ver, coincido con lo que dice Juan María, o sea, sí hay una necesidad social muy importante de que los niños, sobre todo los de educación básica, regresen a las escuelas. Creo que año y medio después de un confinamiento, de una educación virtual, de la cual todavía, y hay que decirlo con toda claridad, no tenemos claros los efectos y los impactos que tuvo a nivel emocional, en términos propiamente pedagógicos y educativos, e incluso en lo que tiene que ver con la salud física de la infancia. Me parece que esos impactos no están medidos y sin duda alguna, hoy por hoy para mí es una prioridad nacional el regreso a clases. Ahora, lo que sí creo que tendría que empezar a considerarse, porque además la forma como se desarrolla la pandemia sí es distinta de acuerdo a cada estado e incluso a cada región, es la posibilidad de que pueda haber flexibilidad en las formas del regreso. Creo que es ahí donde estaría el quid del asunto. ¿Eso qué significa? Creo que, y hablando, por ejemplo, casos del estado de Jalisco, que es lo que más conozco, me parece que hoy por hoy sí hay planteles que están en posibilidad real de recibir a las niñas y a los niños con un margen de seguridad bastante amplio. Porque, bueno, después de año y medio sí ya se han desarrollado protocolos que ayudan a poder tener las medidas sanitarias correspondientes. Sin embargo, y coincido también con lo que decía Juan María, sí hay circunstancias, sobre todo en la educación pública,
donde las posibilidades de guardar las medidas de seguridad son difíciles. En esos casos, me parece que sí tendría que haber, esto vuelvo a repetir, una flexibilidad para entonces quienes no están en las condiciones objetivas de un regreso con las medidas sanitarias, entonces sí poder hacer no posponer el regreso, porque tendría que ser un regreso otra vez en la virtualidad, pero sí puede haber esta posibilidad. Por supuesto que ahí tenemos que hacer un manejo muy responsable de cada uno de los centros educativos, pero vuelvo a repetir, me parece que la clave aquí es reconocer la diversidad territorial, regional y de infraestructuras que son las que nos pueden posibilitar a que algunos sí, el 30 de agosto puedan regresar de manera presencial sin problema, y a quienes no puedan respetar las medidas, vuelvo a repetir, por condiciones objetivas, entonces se pueda posponer un poco. Pero creo que ahí es donde está la clave para destrabar el asunto. Me parece bien. A ver, yo platico con muchos padres de familia y están en un verdadero dilema. Muchos quieren regresar a las clases presenciales, pero con tanta información, con falta de una política clara que desde el gobierno federal se dicte, los gobiernos estatales también, bueno, dando y dictando sus propias políticas, como que no hay claridad, Jonathan. ¿Tú cómo observas esto y cuál es la decisión que deben tomar los padres de familia? Bueno, pues es una decisión difícil, Raúl, y creo que el punto en el que estamos de acuerdo es que el regreso a clases sí. La pregunta que todos nos hacemos es ¿cómo? ¿Bajo qué criterios y qué protocolos? A ver, si hablamos de protocolos, es mucho más que tomar la temperatura o tener un filtro sanitario. Desde luego eso debe ir, digamos, es inherente a cualquier regreso a una actividad como es la escolar o en cualquier otro ámbito. La pregunta es, ¿cómo vamos a determinar, por ejemplo, si hay un nivel de contagios muy alto, en qué momento se suspenderían, por ejemplo, las clases? O yo no sé si en este punto los maestros o los propios padres de familia saben con claridad qué hacer si un niño da positivo, durante cuánto tiempo no van a ir los niños. Es decir, qué tipo de medidas y de reacciones debe estar preparado el padre de familia y el profesor para que una vez que se desarrollen las clases presenciales, pues puedan reaccionar. Creo que eso es lo que no tenemos, Raúl. No hay ese lineamiento. Exactamente, y lo que tenemos ahora pues es una postura más política que sanitaria o de política pública del presidente con respecto a esta idea de no va a haber una carta, aquí somos libres, hay que terminar con la burocracia y el autoritarismo, pero no es un asunto político, es un asunto sanitario. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? La experiencia nos dice en otros países que cuando ha aumentado la cantidad de casos por el regreso escolar, pues simplemente otra vez hay que volver a la virtualidad con costos que a lo mejor en el largo plazo van a ser mayores que este momento de oxigenación, de volver a clases, porque ya lo necesitamos con una tercera ola que si bien ha sido, digamos, muy alta en número de contagios, y en defunciones no es tan grave como en momentos pasados. Entonces, creo que aquí la pregunta la afirmación es sí, regresamos a clases, la pregunta es cómo. ¿Sobre qué deben hacer los padres? Raúl, yo reflexionaba un poco sobre eso brevemente y creo que la división que hay entre padres de familia que quieren y no regresar tiene un poco que ver con esta especie de burbuja que pueden crear ciertas condiciones sociales y económicas. Es decir, hay ciertos sectores, los menos vulnerables, que han logrado ya una cierta estabilidad o rutina, pues con clases particulares, con virtualidad, con tecnología, pero hay otro sector muy vulnerable que desde luego no ha tenido el aprovechamiento suficiente. Lo que presentaba ayer, por ejemplo, en Jalisco, la Secretaría de Educación, decía, uno de los efectos de la pandemia es que el aprovechamiento de los alumnos entre los que aprovechan mucho y mejor y los que no aprovechan casi nada, esa brecha se amplió todavía más. Entre los que es más desigual todavía. Claro. Y eso tiene que ver un poco con estas características que te digo, que también menciona Jorge, igual de características regionales. Entonces,
Un punto es, ¿cómo vamos a regresar? Yo dejaría esa pregunta. ¿Qué tipo de protocolos se han implementado en otros países? ¿Qué tipo de medidas debemos considerar? Las tasas de contagio, ¿cómo vamos a aislar a los niños? Todo eso me parece que son preguntas cuyas respuestas no han llegado, Raúl. No han llegado, y me parece, como Jorge bien lo dice, este tipo de respuesta tendría que ser algo muy micro, muy de por escuela, decisiones muy tomadas entre padres de familia, los maestros, los directivos de la escuela, y poder tomar una mejor decisión para proteger la salud de los jóvenes. Pero todo esto, como ya se dice, está politizado, Jorge. Y está el tema de la carta, por ejemplo, ¿sí? Esta carta que no quedó claro desde el principio, desde que la presentó Delfina Gómez en la mañanera, a un lado el presidente, y no se dijo nada más se dijo que iba a ser una carta compromiso que tiene dos visiones. Quien dice, esa carta es para que los padres se comprometan a que si su hijo está con síntomas, no los lleve, sí, sería algo lógico, pero la otra visión es la que se quiere deslindar el gobierno de una posible responsabilidad legal, jurídica, en caso de que haya un niño enfermo, Jorge. Sí, Raúl, fíjate que, a ver, y voy a retomar un poco lo de las medidas. Sí. Desde la experiencia que tenemos acá en el ITESO y que además hemos compartido con otros centros educativos, hay por lo menos 4 asuntos que sí tendrían que atender las escuelas para reducir de manera muy sustantiva la posibilidad de contagio. Una sí tiene que ver con el asunto del cuidado del aforo y por lo tanto la sana distancia entre los alumnos. Ese sí es un punto clave. Es decir, no podríamos generar ningún tipo de aglomeración en las escuelas, pero eso es algo que sí se puede realizar porque, por supuesto, se tiene con la información para poder hacer estas mediciones. La segunda es la optimización de los espacios ventilados. Eso también es una parte muy importante de los protocolos. La tercera sí tiene que ver con un uso estricto del cubrebocas, es decir, ahí no puede haber de que ahorita me lo quito porque ya me acaloré o lo que ustedes quieran, es decir, ahí sí tendría que haber un aseguramiento en el tema del uso del protocolo y por supuesto, del cubrebocas, y la otra tiene que ver con eso sí, de la limpieza recurrente. Hay temas donde creo que están superados, el asunto de los tapetes está superado. Incluso hay algunos que cuestionan el tema de la temperatura, sobre todo por los asintomáticos, que dicen esa medida no es tan efectiva, pero por lo menos estas que estoy comentando sí son medidas que han resultado efectivas en la práctica. Y por otro lado, ojo, ya desde antes se supone que ha habido un proceso con los padres de familia de que si los niños presentan no COVID, sino cualquier tipo de enfermedad, no los lleven a la escuela. Creo que ese es un tema que sí se tiene que reforzar. Digo, a mí la parte responsiva me parece que es un asunto muy delicado, pero lo que sí se tendría que hacer como un acuerdo con los padres de familia es que cuiden no llevar a sus hijos enfermos. Y ojo, no, vuelvo a repetir, no solo es COVID, tiene que ver, por ejemplo, y ha pasado con temas de viruela, con asuntos de enfermedades gastrointestinales, es decir, sí hay una déficit real en los padres de familia de querer mandar a los hijos a la escuela sí o sí, porque sí, el de repente tener que quedarse en casa para cuidar a los niños sí ha resultado complicado. Pero ahí es un asunto que tenemos que trabajar de forma cultural y no solo para el tema del COVID, ¿eh? Pero bueno, ahí la dejo, Raúl. Sí, Jonathan. Raúl, ahorita que comentaba Jorge, por ejemplo, el cubrebocas, me parece que el cubrebocas es algo obvio y necesario en el nivel universitario, pero imagínate en un niño de primero, segundo de primaria, es decir, va a utilizar todo el tiempo el cubrebocas, pues desde luego son inquietos. La sana distancia, pues también implica otro reto. Entonces, me parece que es un grupo que si bien no está tan expuesto como los adultos a una enfermedad grave y de muerte, recordemos que los niños también son portadores y diseminadores del virus, claro, en caso de que lo porten, y esto hace todavía más complejo y más necesario establecer protocolos y criterios de cómo van a funcionar las clases presenciales. Creo que en este punto, ya 12 días del regreso, al menos a nivel, rectoría federal, no existe un mensaje claro. Exacto. Creo que aquí la diferencia la van a hacer los esfuerzos a nivel estatal. Claro. Lo que hagan los estados, como por ejemplo en Jalisco o en cualquier otra entidad, Raúl.
Sí, coincido completamente contigo. O sea, falta, o sea, la conclusión para concluir este tema, perdón, es no hay claridad de parte de los padres de familia, es un dilema. Sí estamos de acuerdo en regresar, pero el cómo sin una política clara desde el gobierno federal. Si me permiten hacer una pausa, sí, Juan María, ibas a... Y no, y lo más importante, Raúl, ¿con qué? Hasta este momento no hemos tenido una respuesta puntual por parte de los gobiernos federal y estatal. Te hablan mil cosas, pero ¿dónde están los presupuestos? ¿Con qué se van a reparar las escuelas? Lo más importante, ¿con qué los padres de familia van a comprar el cubrebocas? ¿Con qué el gel? Pareciera, Raúl, que estamos repitiendo el mismo austericidio del año pasado, que no se querían comprar pruebas. Hay que hacer pruebas aleatorias. No se van a realizar tampoco pruebas porque estamos con lo mismo de las vacunas, que simplemente no se quiere gastar, Raúl. Una austeridad a veces mal entendida. Gracias. Vamos a continuar, a hacer una pausa. Regresamos de inmediato. Hay muchos temas aquí para opinar luego de esta brevísima pausa. Para opinar. Continuamos. Hay mucho que hablar todavía del tema de educación. Son 12 días y no hay claridad todavía en esta política que hemos señalado. No hay una política clara desde el gobierno federal y los gobiernos estatales para poder tener un regreso a clases seguro. Es parte de los temas. Pero hay más información. Hoy está en el debate, luego de que en la comisión del Senado se votó a favor de esta ley de revocación de mandato, ¿sí? Una ley que, de acuerdo a muchos analistas, a muchos expertos, que se someterá a una pregunta el próximo mes de marzo del 2022 para saber si la pregunta que se está planteando hasta el momento: ¿estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato? Es la pregunta que se ha planteado para hacerse en marzo del 2022. Y aquí... Esa es la pregunta, perdón, Raúl, esa es la pregunta que propone Ricardo Monreal, sí, bueno, porque no es la pregunta original, que es la que quieren cambiar, porque esta pregunta, lo que están diciendo, busca la ratificación más que la revocación. Claro, que ese es el debate y es lo que quería escuchar de parte de ustedes. A ver, es una revocación que está siendo promovida por el mismo presidente y por el mismo partido, ¿sí? Para empezar, cuando una revocación debería ser promovida especialmente por, digamos, la oposición o quienes no quieren de alguna forma o no están satisfechos con la acción de un gobierno. Entonces, de ahí ya se está partiendo de alguna forma mal en esta revocación, pero ese es mi punto de vista. Pero a ver, Juan María, ya empezaste. Sí, aquí yo creo, Raúl, que hay que escuchar a los especialistas, a los Goldenberg, a los Luis Carlos Ugalde, a toda esta gente que ya ha pasado por experiencias electorales y que nos están advirtiendo de lo que representa la revocación, los riesgos que representa y la parte constitucional, porque como se estableció, está claro que no alcanzaría al presidente en turno, porque estamos hablando de que esto se aprobó en 2019. Y como sabemos, pues termina en 2024 Andrés Manuel López Obrador. Eso por un lado. Segundo, el costo, Raúl, estamos hablando por lo menos de 3,000 millones de pesos, cuando tampoco se tiene una ley secundaria para poder avanzar en la materia. Hoy, como tú comentabas, Raúl, en comisiones del Senado no se aprobó la propuesta para hacer otro periodo extraordinario. Por lo tanto, esto ya parece que va a caer en manos de la próxima legislatura, tanto en el Senado como en la Cámara, con otra que tendrá sus implicaciones políticas. Así es. Y la gran pregunta sigue siendo esta: ¿vamos a estar con una revocación o con una ratificación? Que, pues, como tú dices, es el presidente quien la promueve, y se supone que la revocación es una prerrogativa de los ciudadanos, que tendrían que reunir más de 2 millones de firmas para que la revocación se pueda justificar en ese ámbito. Sí, pero a ver, y en ese sentido, se promueve por el propio presidente, se promueve por el propio partido de alguna forma, y finalmente nos lleva pues a seguir en campaña, Jonathan. El presidente, que es lo que hace muy bien, en dar en campaña. Sí, claro. La figura de la revocación de mandato, que es la que constitucionalmente
digamos, está establecida una revocación. A ver, me parece que como en el caso de la consulta popular lo platicábamos aquí, en realidad pues son figuras de democracia directa que son positivas para el país, es decir, es importante que los ciudadanos las conozcan, las usen y tienen, digamos, un valor en sí mismas, son figuras necesarias. El problema aquí, Raúl, digamos, eso es como el vaso medio lleno, el vaso medio vacío es pues que otra vez este instrumento se convierte en un instrumento político para el presidente, para legitimar un discurso y para lo que yo creo sería oxigenar su sexenio de cara al cierre, ¿no? Es decir, imagínate si, como sea la pregunta, digo, al final la pregunta va a ir orientada en el mismo sentido de si se queda o se va. Si resulta que se queda, pues bueno, y eso votan los mexicanos, recordemos también para que sea vinculante, pues tiene que haber una cantidad de 30%, si no recuerdo mal, sí, mínimo de 37, votantes. 37 millones. Casi 40%, ¿cierto? Uh-huh. Pero bueno, imagínate el discurso y lo que nos va a decir todos los días de las siguientes mañaneras acerca de cómo los mexicanos lo respaldaron. Entonces, es un problema, Raúl, porque en realidad se está convirtiendo en un instrumento político también. Y yo decía en su momento que la consulta popular en realidad fue una escaramuza, un ejercicio de prueba de cara al verdadero instrumento que le interesa al presidente y que es esta, la revocación. Vio allí lo que salió bien, lo que salió mal, y aquí el punto con las leyes secundarias que mencionaba José María es cuánto dinero le van a destinar. Eso tienen que arreglarlo en la ley secundaria, en la ley complementaria. ¿Quién va a difundir? ¿Cuáles van a ser las limitantes para difundir esa información? ¿Cuántas casillas tiene que instalar el INE? ¿Cuánto nos va a costar esto? Y eso justamente es lo que ahorita está a debate, Raúl. Sí, bueno, se habla yo había leído una cantidad de 5,000 millones, cual decía 3,000 millones. A ver, es un mundo. La consulta esa que se realizó sobre supuestamente el juicio a los expresidentes nos costó 500 millones de pesos directos. Si esta consulta de revocación va a tener un costo, según se habla, de entre 3,000 y 5,000 millones de pesos. Sí, bueno, pero en fin, ¿es el ejercicio útil, Jorge? ¿Crees que avanzamos en esta democracia? ¿Tú cómo lo ves? Mira, Raúl, desde mi punto de vista, bueno, primero hay que señalar que cuando en los años 90 se empezó a discutir la ampliación o el fortalecimiento de la democracia, se hablaron de los mecanismos de participación directa y en los que empezaron a tratar de impulsarse fue el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato. Es decir, es un tema bastante viejo. Ahora, ¿dónde está el problema para mí de este modelo de revocación de mandato? En primer lugar, y retomando el origen de este tipo de propuestas, una cuestión que quedaba muy clara es que la revocación de mandato es un mecanismo de participación que es para la ciudadanía y de la ciudadanía. Es decir, no podría ser un mecanismo que utilice el gobierno en turno o la oposición en turno. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, pero es eso que significa que la ciudadanía sería el único que podría activar un mecanismo de esta naturaleza en primer lugar. En segundo, la revocación sí tendría que tener alguna causa agravante, es decir, que hubiera algún motivo específico por el cual tendría que haber revocación de mandato, y eso tendría que estar claramente legislado, ¿sí? Temas de corrupción probada o temas que tuvieran que ver con incapacidad de gobierno o etcétera. Es decir, sí tendría que legislarse sobre plataforma o agravante de revocación. Y entonces luego tendría que haber este mecanismo donde sí hubiera una ciudadanía, un buen número de ciudadanos que dijeran, vamos a la revocación, y luego de aprobarse entonces ya se hace el ejercicio de revocación. Claro. Pero entonces es un entramado muchísimo más complejo el que deberíamos de tener. Yo sí creo que en México deberíamos de tener debemos de tener este mecanismo no solo para el presidente, sino para gobernadores. Me parece que en esto sí tendría que existir. Sin embargo, tendría que legislarse, vuelvo a repetir, agravantes específicas y un mecanismo claramente depositado en la ciudadanía. Entonces sí, y solo sí, la revocación nos serviría
como de acuerdo al origen de este tipo de propuestas. Ahora, se discute también si es legal por el tema de la retroactividad. Esto está de alguna forma, se estaría aprobando ya que empezó el sexenio del presidente López Obrador. Y hay quien dice, a ver, la ley no es retroactiva. Juan María, ¿cómo ves eso? Exactamente, es parte de lo que se está mencionando, y a esto se añade una más, Raúl, que en qué condiciones van a entrar los que siguen si saben que en 4 años les pueden revocar el mandato. Me parece muy interesante lo que plantea Jorge, que sea a partir de un razonamiento, a partir de un acontecimiento que motive la consulta. A ver, ustedes tres, a mí me tocó vivirlo más de lejecitos, pero ya han vivido una revocación de mandato con Enrique Alfaro. ¿Y cuál ha sido la experiencia? Les preguntaría, porque sería muy similar, Raúl, a la que te tocó coordinar cuando estaba en Tlajomulco, Jalisco, y cuando estaba en Guadalajara. Y bueno, creo que no fue una experiencia que digamos muy de democracia participativa, Raúl. Pero a ver, no estoy seguro si fue revocación o fue ratificación. A ver, no sé, a ver, Jonathan. Él usaba la ratificación, ¿no? Es decir, decía, soy ratificado. Así es. Soy ratificado. Y a mí me parece complicado con esto que comentan de que sea a partir de algún tipo de razonamiento, es decir, bajo qué lógica o qué tipo de hecho, que es completamente subjetivo, podrías tú determinar que hay que revocar al presidente, ¿no? Un hecho de corrupción o un delito, pues bueno, para que eso ocurra estamos muy lejos todavía, ¿no? Me parece un poco complicado. A mí me parece que sí debería ser, como está planteado, un ejercicio en donde la ciudadanía, desde su posibilidad y su evaluación del presidente, diga si quiero que siga o no. A mí me parece que es un buen ejercicio. El problema, como digo, es aquí lo está impulsando el propio partido en el poder, el propio presidente, y lo está haciendo pues con fines, desde luego, instrumentales y políticos de cara a 2024. A ver, para terminar, un minutito nada más. José Goldenberg decía, es que aparte va a polarizar, lo dice también Ugalde, ¿sí? 2 expresidentes de este instituto, uno IFE, otro INE, pero dice, va a polarizar más, o sea, ¿cuál es el resultado? Ellos lo ven inadecuado, lo ven fuera de tiempo, lo ven ilegal, y dice, sigue polarizando a la sociedad, y eso no es bueno en este momento tampoco. Juan María. Fíjate, Jorge, Raúl, adelante, perdón, sí. que hay temas, a ver, yo sí defiendo el tema de los agravantes. Por ejemplo, en situaciones de grave violación a derechos humanos, me parece que es un motivo por el cual sí se podría llevar a un proceso de revocación de mandato. Pregunto, ¿qué hubiera pasado? Un proceso de revocación de mandato después de los hechos de Acteal con Ernesto Zedillo, o los hechos de Ayotzinapa con Enrique Peña Nieto. Es decir, me parece que cuando un presidente claramente sobre un hecho tiene responsabilidad y no lo resuelve, entonces el pueblo de México, la ciudadanía, sí tendría derecho a decir, tú no nos sirves como presidente de la República. A ver, defiendes esa. A mí se me hace complicado pensando, digamos, en estos 2 ejemplos que estás poniendo sobre la mesa. Yo me iría más bien a temas de desvío de recursos, de corrupción, violación de derechos humanos, los que haya, porque pues, simplemente, a ver, aquí y aquí a Juan María no le gusta lo que está haciendo López Obrador, ¿sí? Seguramente a mí tampoco me gustan muchas de las cosas que están haciendo. Entonces, pero sin embargo me queda claro que el presidente fue electo, ¿sí? Para 6 años. Y estoy pensando pero ustedes son demócratas. No, pero fíjate, a ver, a mí no me gusta definitivamente lo que está haciendo López Obrador, no me gusta desde hace 20 años, pero en el caso concreto soy un convencido de que su periodo fue por 5 años y 10 meses y tendría que terminarlo porque 30 millones de mexicanos votaron por él, y en eso también hay un antecedente en el mundo de que en una revocación de mandato también tiene que haber un conglomerado similar al que llevó al cargo a un mandatario. Sí, que eso iba a estar también muy complicado, pero bueno, vamos a hacer una pausa, gracias, vamos a cambiar de tema. Jorge, gracias. Jonathan, vamos a cerrar con otros temas, pero vamos a continuar, despedimos a quienes nos ven en TVC, vamos a continuar en Megacanal, vamos a hablar sobre el tema de este conflicto entre Jalisco,
Guanajuato y el gobierno federal en medio con la presa del Zapotillo. Regresando. Para opinar. Vamos a seguir, si les parece, con otros temas a debatir y desde luego en el análisis de nuestros especialistas. A ver, hay el tema del agua para Jalisco, el tema del agua para la ciudad de León, para los Altos de Jalisco, la inundación de Temacapulín, Cacico y Palmarejo, sí, y la construcción de esta presa del Zapotillo, que ahí está desde hace ya, entiendo, más de 15 años. Y de alguna forma pues no se le está sacando jugo, no está acumulando agua, no está de alguna forma derivándola a alguna de las ciudades que están padeciendo de escasez de agua como Guadalajara. Pero bueno, el presidente estuvo el fin de semana, se reunió con habitantes de Temacapulín y dice ellos tendrán la decisión sobre el futuro de la presa y sobre el futuro del tema de agua finalmente. Y agua que se aclara, dice el presidente, podría y sería para Guadalajara y para la zona de los Altos. Y pues está eliminando a Guanajuato de esto, pero tiene muchas aristas como todas las cosas. Yo quisiera ver, Jorge, si quieres empezamos contigo. ¿Cómo ves la visita del Zapotillo, la propuesta que se hace, que en un mes se escuchará la respuesta de los habitantes? Fíjate, Raúl, que a ver, sí hay un cambio en el proceso del Zapotillo, me parece, porque hay 3 decisiones que ya están tomadas independientemente de lo que digan los pobladores de Temacapulín. La primera es que ahora sí se cierra la posibilidad de que la presa vaya a 105 metros. ¿Eso qué significa? Que si se llega a realizar o a terminar, estaría a 80 metros y probablemente solo se permitiría llenarla hasta 60 metros. Eso es una definición que no había claridad al respecto. Ese debate concluye y entonces la presa, si se hace, es 80 metros. La segunda, y bien lo señalas, es frente a este debate que hubo por muchísimos años de quién era el dueño del agua que ahí se iba a almacenar, ya está claro que es agua para Jalisco, que no va a ser para Guanajuato. Por supuesto que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, se puso, como dicen, parado de pestañas frente al tema, pero lo que ya está claro es que Guanajuato tendrá que resolver sus problemas de agua con otro tipo de proyectos. La tercera, y que va ligado a ese tema, es que ahora sí, el famoso tema del acueducto a León, pues tampoco se va a realizar. Es una obra que ya quedaría descartada si es que el Zapotillo se va. Y la otra es que sí hay un estatus distinto que no habían tenido los pobladores, porque entonces ahora lo que hace el presidente es pasarles el balón político a ellos, cosa que no había sucedido en ningún otro sexenio. Entonces, digamos que la condición del proceso me parece que sí cambia. Por supuesto que habrá que ver qué dicen los pobladores, porque hay una promesa del presidente de que no se inundaría. Y perdón, se me olvida que también hay un tema de que ahora sí, se supone que si el tema se arregla, se tendrían que terminar las obras del purgatorio. Es decir, si hay una condición distinta en todo este proceso. A mí me parece que hay un avance en el tema, pero ojo, si estamos pensando que el tema del agua se va a resolver pasado mañana en Jalisco, pues eso sí no va a pasar, porque de aquí a que todas esas adecuaciones se realicen, todavía le cuelga. Eso, ¿cuál es para mí el efecto directo, inmediato para el gobierno de Jalisco? Es que hoy sí el gobernador Enrique Alfaro sí tiene que empezar a buscar alternativas distintas para resolver los problemas de agua en la zona metropolitana en el corto plazo. Ahí la dejo. Bien, Juan María. Fíjate, este problema lo traemos desde 1940. Calcúlenle los años que han pasado desde que se está buscando una solución de agua para Guadalajara, eso de entrada. Segundo, el abuelito de Jonathan. No te lo platicó, ¿sí? Jonathan. Ya lo reportaba ahí. Segundo, el agua no es propiedad de nadie. Sí. El agua es propiedad de la nación. No es el agua de Jalisco ni el agua de Guanajuato. Tercero, aquí hay una serie de elementos muy importantes que son las acciones posteriores. Estamos hablando de que la cortina sea a 80 metros, pero
que se va a tener un límite de 60, y cuando se necesite a 70, y cuando digan, pues llégale hasta los 80, y entonces empiecen a inundar aquellos lugares que ahora no se quieren inundar. Y luego, lo que está diciendo ya León, lo que está diciendo ya Guanajuato, pues le cerramos la presa de Solís y háganle como puedan en Jalisco, ¿no? Ya hay una reacción automática frente a toda esta situación. Hoy escuchaba las 100 palabras de Jonathan y si no tengo mala información, Jonathan, son menos de 500 personas las que según INEGI viven en la zona. Y entiendo que Acacijo ya está vacío, ¿no? Ya no hay nadie. Ya no hay nadie. En total. Así es. Entonces, Imagínate. este número de personas, yo desde ahorita les digo cuál es la respuesta que van a dar, cuántos años tienen peleando lo mismo, pero aquí tenemos que seguir buscando el mal menor. Y miren que yo soy alteño, ustedes no son alteños, y bajo estas circunstancias los alteños sí sabemos lo que es la falta de agua en este tipo de zonas en donde hay una escasez absoluta. Pero sí también tenemos que ir pensando que la solución al problema del agua ya es grave, y no solamente en Guadalajara, también en las áreas comunitarias, en las áreas de riego, traemos serios problemas acuíferos. Sí, Jonathan. Bueno, a ver, ahí me parece que esta decisión que toma el presidente de entrada, creo que es una decisión con un costo político, económico y social que ningún otro presidente había tomado. Y creo que está planteado, como bien lo ejemplificabas, lo compartías, Raúl, es en un mes el presidente regresa a Temaca y 341 pobladores de Acacico, Palmarejo y Temacapulín le van a decir si aceptan o no la propuesta. Si no la aceptan, ese va a ser una obra de más de 6,000 millones de pesos, nada más esa obra, que va a ser un elefante blanco, un monumento a la ineficiencia, a la corrupción, a la falta de planeación. Si la aceptan, Raúl, pues todavía nos queda un camino muy largo, porque el gobernador, el lunes pasado, le preguntaron, señor gobernador, ¿y cuánto dinero se necesita para terminar el proyecto con las compuertas? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo? Y lo que dice el gobernador es, bueno, son 3,000 millones de pesos más y 7,000 millones para la presa derivadora del Purgatorio, y al menos 3 años de obras. Es decir, 10,000 millones de pesos y 3 años de obras para poder traer agua a Guadalajara, del Zapotillo. Lo cual implica que en realidad es una apuesta sí muy arriesgada, sí muy a largo plazo. Y lo que más me preocupa, Raúl, es que el gobernador dice, bueno, si los pobladores no aceptan, no quiero ni pensarlo, porque no tendríamos ya otra alternativa. Él, fíjate cómo plantea el dilema. Dice, en 341 pobladores, bueno, no dice esa cifra, pues en los pobladores, está en sus manos el futuro hídrico de casi 5 millones de pobladores de la metrópoli, ¿no? ¿Cómo es posible que el gobernador diga que no hay alternativas? Es decir, justamente porque hemos tenido esa visión cerrada en donde no planteamos una nueva cultura del agua, en donde todas las soluciones son siempre de infraestructura, con presas, con miles de millones de pesos, y no una visión más integral. A mí me preocupa que en un mes los pobladores, como bien dicen, que han luchado durante 14 años, 15 años, en contra de la presa, ¿ustedes creen que la van a aceptar en un mes? Eso va a estar destinado a convertirse en un elefante blanco y no vamos a tener agua ni para Guanajuato, ni para Jalisco, ni para los Altos de esa presa. Entonces, creo que es un dilema complejo que hay que reflexionar y sobre todo que las autoridades deben planear qué vamos a hacer después de ese mes. Ya deberían tener un plan B. Y el gobernador dice, no hay plan B. Bueno, es que se pueden hacer tantas cosas que no se han hecho, desde la reducción de consumos, campañas de optimización, que los campos, los grandes agricultores pues siembren y utilicen el agua de forma diferente. Yo creo que sí, puede haber mil cosas, pero bueno. A ver, Raúl, tú desde que llegaste a Jalisco estás oyendo este tema. Guillermo Cosío traía su plan bajo el brazo, Alberto Cárdenas el crédito japonés, Ramírez Acuña arcediano, Aristóteles Sandoval traía otro proyecto, Enrique Alfaro se comprometió a otras tantas. Es decir, cada gobernador, estoy hablando desde Cosío, han estado con soluciones aparentemente viables y pues al final de cuentas no pasa nada, Raúl.
Sí, no pasa nada y ya la evidencia de la escasez de agua este año por lo menos fue pues ya evidente con los tandeos y todo lo que hemos padecido. Entonces, no ven ustedes, no son optimistas. Yo esperaba ver optimismo en este tema y los escucho y no veo esa idea. Sí, Jorge. A ver, Raúl, es que el optimismo lo vamos a sacar de que sí creo que en Jalisco se han desarrollado y hay muchos estudios, propuestas que tienen que ir combinadas para un manejo más integral del agua. Eso es lo que hace falta. Comparto lo que dice Jonathan de que el problema es que nos hemos cerrado siempre a una solución y mientras sigamos en esa perspectiva no vamos a salir del hoyo. Me parece que hoy, y precisamente porque la urgencia cada vez es más grande, sí tendríamos que empezar a plantear un verdadero proyecto de gestión integral del agua de forma, y además estatal, porque desafortunadamente solo se habla o hay un predominio de las necesidades de la zona metropolitana de Guadalajara, sí. Pero como bien dice Juan María, en los Altos sabemos que hay una situación de crisis hídrica muy fuerte que no se está tomando tan en cuenta y hay otras regiones del estado que también tienen estrés hídrico. Me parece que mientras no haya una verdadera discusión social con todos los actores académicos, políticos y económicos implicados en el tema, no vamos a poder llegar a una solución de largo plazo, donde tendremos que asumir necesariamente que es un recurso vital para todas y todos y que necesitamos ponernos de acuerdo porque si no vamos a estar sufriendo lo que este año ya sucedió. Pero entonces... te interrumpí, Raúl, cuando estabas abordando algo muy importante, la parte que nos toca a los ciudadanos. Tú lo estabas tratando antes de que te interrumpiera con lo de los gobernadores y me parece que eso es crucial, la parte que nos corresponde a los ciudadanos. Totalmente. Pero entonces, para concluir con el tema, si el que decidan 300 y tantos habitantes de Temacapulín el futuro del agua de la zona metropolitana, desde la visión de este gobierno se está haciendo lo correcto, del gobierno federal, de eso hablo, ¿sí? Y no se presentan alternativas hasta el momento. Así es que ya veremos en qué acaba. ¿Algún comentario adicional para concluir el tema? Yo nada más añadiría la lectura política del encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y el gobernador. Me parece que es muy significativa. Se confirma que hay al menos un entendimiento mayor que el anterior, que en la primera parte del sexenio. Tan es así que el propio gobierno federal, el propio presidente asume el costo político de esta decisión y Alfaro es más como un acompañante. Me parece que la lectura política de esa visita queda muy clara en cómo hay un nuevo entendimiento y cómo también allí, digamos, ya no me extiendo, pero el enemigo en común ahora, el pegamento, digamos, de esa relación se llama Grupo Universidad Raúl Padilla López, ¿no? De eso iba. Ahorita, a ver, estas diferencias entre, el rector Ricardo Villanueva y el gobernador del estado, ¿es simulación o es real? Raúl Padilla sigue siendo... Lógicamente el Centro Cultural Universitario pues es, digamos, el juguetito de Raúl Padilla, sí, pero a ver, en que ahora tenga que sacar una cita el rector para ver a Alfaro, como dijo hoy el gobernador, no sé, me parece hasta con cierta fantasía todo eso. A ver, Jonathan, ¿cómo lo ves? No sé qué opinen Jorge y Juan María. María, perdón, pero iba a decir José, pero Juan María. A mí me parece que sí, por supuesto que hay un distanciamiento y tiene que ver justamente con yo decía, y mi hipótesis no es tanto una especie como de rechazo o de pelea directa con el Grupo Universidad o la universidad, sino es más bien una alianza con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos, en 2010 Alfaro ya hizo esto, le dio la espalda a Raúl Padilla y se alió en ese momento con el PRD, Encinas, Andrés Manuel, Marcelo Ebrard, para decir que Tlajomulco era territorio libre de Raúl Padilla. Y es una réplica de lo que ya ocurrió antes. Eso me parece que es muy real y sí hay un distanciamiento de cara a 2024. Digamos, no es que vayan a ir en alianza el presidente y Enrique Alfaro, pero en este momento les conviene caminar juntos a Andrés Manuel y a Enrique Alfaro.
Pero ¿hasta dónde va a ser esa alianza? ¿Y en qué? ¿Con votos en el Congreso? ¿Con votos en el Senado? O sea, cuando empiecen... A ver, Jorge. Digo, no sé, los demás qué opinen. A ver, Jorge. No, a ver, está claro que la correlación de alianzas en esta segunda parte del gobierno de Alfaro cambió. ¿Eso qué significa? A ver, sí hay un acercamiento clarísimo, quizá el mayor acercamiento que ha tenido el Enrique Alfaro con Andrés Manuel López Obrador. Yo no los había visto tan juntitos y tan de acuerdo en todo lo que va de este gobierno. Me parece que ahí ya hay una profundización del acercamiento y de la alianza. Por otro lado, está claro y también creo que es el momento donde ha habido la mayor distancia entre el Grupo Universidad y el gobierno del Estado. También es una situación que yo creo que ya ahora sí tendría un punto de no retorno, aunque bueno, finalmente son grupos políticos muy pragmáticos donde todo puede suceder, pero parecería que estaríamos cerca de un punto de no retorno. Y ojo, a ver, también la decisión del Zapotillo impacta en la relación de Alfaro con el panismo. Recordemos que Guanajuato es el estado más panista del país y es el principal bastión del blanquiazul. También esa decisión tiene un efecto político con el PAN. ¿Eso qué significa? Que parecería que cada vez más Alfaro se distancia de la Alianza Va por México, se acerca más a López Obrador y también genera distancia con el Grupo Universidad, y me parece que estamos cerca de puntos de no retorno en alianzas y en desencuentros. Híjole, a ver, ¿y cómo lo ves, Juan María? Bueno, estas vicisitudes ya las ha vivido Raúl Padilla y ahí está vivito y coleando. Para él no es nuevo todo esto, y a esa cita que daba el gobernador Alfaro, en el sentido de que Ricardo Villanueva pida cita, pues te acuerdas que el gobernador Ramírez Acuña decía que él trataba con el rector, que sus tratos de la universidad eran con el rector. Y pues no había una vinculación con Raúl Padilla. O sea, esto ya lo ha vivido Raúl, quien sigue siendo el factor de decisión, el factotum en la Universidad de Guadalajara. Ahora bien, no observan que del 7 de junio para acá hay un cambio radical en la relación de López Obrador y Enrique Alfaro. A mí lo que me comentan es que hubo un condicionamiento. Uno, que Movimiento Ciudadano no fuera en alianza con los otros partidos. Dos, un rompimiento con Raúl Padilla, porque sabemos que López Obrador es un hombre de rencores y con Raúl Padilla la tiene cantada desde hace mucho tiempo y todavía, vaya, hace muy pocos días se fue directo en Nayarit contra Raúl Padilla, no anduvo con términos suaves. No contra el rector, no contra el rector, lo dijo. Con Raúl Padilla, sí. Sí, luego. Así es, sí. Definitivamente. Entonces, bajo estas circunstancias estamos viendo que el gobernador Alfaro está haciendo una alianza con el presidente y vamos a ver qué tanto puede ser también pensando en los diputados de Movimiento Ciudadano en la próxima legislatura, que los va a necesitar el presidente. Y esta sí es especulación pura, esta sí, póngala como especulación. Que el presidente de la República diga, ¿y qué tal que este sea mi sucesor? Más vale que desde ahorita, y esto es cosa de Emilio, es cosa de Emilio, no es cosa mía, pero ¿qué tal que vaya sucediendo que en el 24 el próximo presidente se llame Enrique Alfaro? A ver. Por Morena. Está para Enrique Alfaro. Esa sí es política, Juan María. Pero me agrada el punto. A ver. Oye, Raúl, yo nada más, muy breve. A ver, a mí me parece que la ecuación, ya también futureándole, es, si tú te fijas, a Andrés Manuel le conviene que Enrique Alfaro crezca y le quite votos a la alianza opositora, es decir, el grupo político Movimiento Ciudadano merma la alianza opositora, Alfaro gana perdiendo, es decir, su grupo político crece y entonces se proyecta mucho mejor para después de 2024, es decir, es un gana-gana. Y lo que dice Juan María me parece muy importante. En el Congreso, por los poquitos votos de MC, en un momento de necesidad extrema, pueden hacerle la diferencia a Andrés Manuel a la próxima legislatura. Sí, claro, desde luego. A ver, Raúl, fíjate, y perdón, Raúl, Juan María, Jonathan, hoy en la mañana estaba hablando con algunos diputados federales electos, con Zambrano y con algunos más, Checo, Herrera y demás, y haciendo la cuenta, Jalisco va a tener casi 30 diputados federales.
ya entre las tres, digamos, entre la Alianza, Movimiento Ciudadano y Morena. Y al menos hoy, en una charla que tuvimos con varios de ellos, incluyendo gente morena, todos hablaban de la necesidad de generar un bloque a favor de Jalisco y de apoyar al gobernador, todos. Imagínense ustedes estos 30 jugando a favor del gobernador Alfaro en alianza con Andrés Manuel para abonarle a esa fantapolítica que ahorita ya Juan Manuel los colocó. Qué bárbaro, de veras. Respalda a Jorge Rocha Alfaro también para la presidencia. Oye, pues, vaya que nos gusta la especulación, pero a ver, son símbolos, son hechos, son signos que se van dando en las últimas semanas. Y que, bueno, porque a mí me parece que realmente el tema de debate entre la universidad y el gobierno del Estado, los 140 millones para el Museo de Ciencias Naturales, ¿sí? Para que haya este rompimiento, me parece que no es suficiente. Por eso estos elementos que están poniendo sobre la mesa ustedes, me parece que hay que considerarlos. Pero bueno, vamos a ver. Nos vamos, jóvenes. ¿Algo más? Juan María, Jorge. Pues mira, Raúl, 140 millones para nosotros son muchísimo, sí, pero para un presupuesto como Jalisco, 140 millones no son para un distanciamiento y un rompimiento, ¿eh? Sí, por eso lo puse como ejemplo. Jorge, muchas gracias. Jonathan, gracias. Nos vemos la próxima semana. Saludos. Hasta luego, gracias. Y a usted que nos ve, esperemos que le den elementos a estas opiniones de nuestros especialistas para sacar usted su mejor opinión. Gracias, buenas noches.